Buenas noches, ¿cómo estamos? Una vez más nos encontramos por acá. ¿Cómo les va? Bueno, espero que estén cómodos, disfrutando o por disfrutar este tiempo. Seguramente como en la iglesia ya cada uno tiene su lugar ahí, ¿viste? En la casa donde se sienta, donde ya está establecido. No los voy a hacer cambiar de lugar, no los voy a hacer saludar porque se han visto todo el día. Pero sí me gustaría, como siempre decimos, que disfrutemos este tiempo de adoración y de alabanza a nuestro Papa. Vamos a empezar alabando a nuestro Dios y vamos a empezar dándole toda la gloria a Él. Y cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras y es tu amor. Y cuán glorioso eres, Jesús, y es tu poder. Fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Yo te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Y cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras y es tu amor. Y cuán glorioso eres, Jesús, y es tu poder. Fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Yo te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Sí, Señor, te damos toda la gloria, papá. Reconocemos que en vos encontramos todo. Cuando vos llegaste a nuestras vidas, todo cambió. Por eso te adoramos, por eso te reconocemos como nuestro Señor. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú.
milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Oh, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, 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 así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Te cantamos, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Dentro yo sé que no soy digno de tu sangre ni tu perdón. Muy dentro sé que no merezco tu amor, pero tu amor, tu inmenso amor, que cubre la tierra y mi corazón, muy dentro sé, me alcanzó. Hoy sonrío al pensar que tu amor me inundó y me llenas de paz el corazón y me cubres de fe al saber que por fin te veré y a tus pies viviré. Muy dentro yo sé que no soy digno
de tu sangre ni tu perdón. Muy dentro sé que no merezco tu amor, pero tu amor, tu inmenso amor que cubre la tierra y mi corazón, muy dentro sé me alcanzó. Hoy sonrío al pensar que tu amor me inundó y me llenas de paz el corazón y me cubres de fe al saber que por fin te veré ya a tus pies, viviré. Hoy sonrío al pensar que tu amor me inundó y me llenas de paz el corazón y me cubres de fe al saber que por fin te veré y a tus pies viviré. Gracias, Señor, porque podemos estar seguros en vos. Gracias, Papá, porque aunque no te podamos ver, podemos saber de que vos estás obrando, Señor, en nosotros. Gracias porque podemos estar seguros en que tu gracia, tu amor y tu misericordia siempre nos acompañan a pesar de lo que somos muchas veces. Podemos descansar en vos como nuestro Dios y estar contentos y con la esperanza de un día verte cara a cara. Por eso te adoramos, Señor. Amén. Muy buenas noches, queridos amigos, hermanos que nos están mirando en este momento. Tengo mucha alegría y mucha paz de Dios de poder estar compartiendo esta palabra con cada uno de ustedes en este momento. Y quiero decirles que me entusiasma mucho poder compartir lo que hoy tengo para decir, porque es uno de los temas que más me gusta, uno de los temas que más me apasionan, que tiene que ver con la iglesia del Señor, de este gran proyecto de Dios por excelencia, que es la iglesia de Él, su iglesia, este pueblo de Dios. Quiero pedirle que hagamos una breve oración antes de comenzar en esta noche. Así que te invito a que cierres tus ojos para orar. Señor, te damos muchas gracias te damos, Padre Celestial, por poder estar compartiendo este momento con cada uno de las personas que están mirando este video, y queremos abrir nuestros corazones, abrir nuestros pensamientos, nuestras mentes, para que tu palabra llegue a nosotros y pueda, Señor, tu palabra traer convicción, tu palabra traer sabiduría, traer gracia, traer decisiones, que podamos al escuchar tu palabra tomar decisiones importantes en nuestras vidas. Nos ponemos en tus manos en este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Quiero decirles que esta es la tercera parte de una serie de
denominada misericordia. Una serie de estudios, o perdón, podríamos decir de prédicas, denominada misericordia, basada en el Salmo 107. Nosotros estuvimos viendo, y vamos a hacer un brevísimo repaso porque tengo mucho para decir en esta noche, que estuvimos viendo que en el marco de la misericordia, de la gracia de Dios, del amor de Dios, de la soberanía de Dios, dijimos que íbamos a ver como si fuera un cuadro. Hace 15 días, cuando empezamos, íbamos a ver como si fuera un cuadro pintado en este Salmo 107, donde nos encontrábamos dentro de ese marco de la gracia, de la misericordia de Dios. Encontrábamos 4 tipos de personas, o 4 tipos de grupos de personas, a los cuales Dios los llamó o los rescató. Primero estaban los perdidos o extraviados. Después nos encontramos con aquellos que estaban cautivos por decisiones que tomaron, quedaron cautivos, quizás en algunos momentos de su vida, quedaron cautivos de diferentes circunstancias, deudas, adicciones, problemas, enfermedades. Otro grupo eran los insensatos o desobedientes, aquellas personas que por su forma de vida eligieron ir en contra de todo lo establecido y les fue mal, muy mal en la vida. Y después estaban aquellos que, haciendo las cosas bien, tuvieron grandes dificultades. Eso lo vimos el domingo pasado. Dios los ejemplificaba con aquellos que se meten a la mar, hacen grandes negocios, ven cosas maravillosas, pero también hay momentos que pasan de gloria y hay momentos que pasan de grandes profundidades y adversidades. Y dice la Biblia que en los 4 casos, en su angustia, clamaron a Jehová, clamaron al Señor, y Él los libró de sus aflicciones. Estos 4 grupos son 4 tipos de personas, o 4 tipos de carácter o de circunstancias, mejor dicho, en que las personas se encuentran y piden auxilio a Dios, y Dios les da de su auxilio, y por su gracia, por su misericordia, los levanta, y en su forma, Dios le da una nueva oportunidad. ¿Y cuál es la forma de Dios? La forma de Dios está en el versículo 2 y en el versículo 3. Es la manera en que Dios restaura vidas. Dice, díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo, y los ha congregado de las tierras del oriente, del occidente, del norte y del sur. ¿Cómo es la forma de restaurar que tiene Dios? Dios ha redimido, que dijimos que quiere decir vuelto a adquirir o vuelto a comprar por un precio lo que antes le pertenecía y que fue robado o secuestrado. Entonces, esto nos da la idea de que aquellas personas que se encuentran en alguno de estos 4 grupos o 4 circunstancias que pasan en la vida, algunas personas, los que clamaron a Jehová, fueron escuchados y el Señor los rescató, los redimió y empezaron a formar parte de los congregados, de aquellas personas que Dios juntó para formar su pueblo de los 4 extremos de la tierra, del norte, del sur, del este y del oeste. Dios me viene hablando con respecto a esto, yo ya se los dije, y creo que es el tiempo que el Señor está por última vez llamando
a los del norte, del sur, del este y del oeste para que formen parte de su pueblo. Hay muchas personas que en este momento están en aflicción, en angustia, en dificultad y que Dios les está dando una oportunidad. Entonces, resumiendo, aquellas personas que le pidieron ayuda a Dios fueron los redimidos, los que el Señor volvió a comprar por el precio de la sangre de Jesucristo y nos ha congregado dentro de un pueblo, que es el pueblo de Dios, que es la iglesia, que es la comunidad de Dios. Hay una palabra que ejemplifica bien esto en 1 Pedro capítulo 2 versículo 9, lo voy a leer rápidamente, dice: ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, mire, pueblo adquirido por Dios para que anuncien las virtudes de aquel, o sea Jesús, que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Este versículo en 1 Pedro 2:9 resume y sintetiza todo lo que acabamos de hablar en los otros domingos. Nosotros somos un pueblo adquirido por Dios, un real sacerdocio, un linaje escogido, una nación santa, que Dios nos congregó para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a nosotros de las tinieblas a la luz de Dios, a la luz admirable de Dios. Bien, entonces cerramos esta idea de por qué vos estás mirando este video, porque vos formás parte del pueblo de Dios. Y si todavía no formás parte del pueblo de Dios, no te sentís parte, no sabés si formás parte, hoy tenés una oportunidad. ¿Cómo es esa oportunidad? Te la digo ahora, desde el principio. Aceptar a Jesucristo como tu Salvador, pedirle perdón por tus pecados, más adelante vamos a ver un poquito sobre eso, y empezar a vivir la vida que Dios tiene para vos. Y entonces de esta manera empezarás a formar parte de este pueblo de Dios. ¿Sí? Es una decisión mutua. Dios te da la oportunidad y vos aceptás la oportunidad. Hay muchísima gente en el mundo que tiene la oportunidad y rechaza la oportunidad de acercarse a Dios. Bien. ¿Qué es estos que hemos sido congregados? Dice el versículo 3, dice los que ha congregado. Es la iglesia, la comunidad de Dios, una comunidad. Quiero decirte que iglesia viene del griego eklesia. Esa palabra está compuesta por el prefijo ek, que es ese o ek, que quiere decir los que están fuera, los de afuera. Y la completa la palabra, la otra parte que quiere decir congregados o reunidos. Entonces, junta la palabra eklesia, significa los convocados afuera. Eso significa iglesia. Con reunión, asamblea o convocados afuera. Esta es la idea de Dios al formar la iglesia. La iglesia fue una palabra que dijo Jesús por primera vez cuando le preguntó a Pedro quién él creía que era, y Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces él le dice a Pedro: bienaventurado Pedro, porque esto no te lo reveló la gente, esto te lo reveló Dios. Dice: por eso yo te digo que vos sos piedra, pero sobre esta roca, esta verdad, esta palabra que acabas de decir, sobre esta verdad que yo soy,
el Hijo del Dios viviente, el Salvador. Sobre esta verdad yo edificaré mi iglesia. Quiere decir entonces que la iglesia, los convocados afuera, estamos sobre la roca que es Cristo, inamovible, la roca inamovible. Ahora, ¿cuál es? También le llamamos comunidad. Comunidad. Y una comunidad es un conjunto de personas que viven bajo unas mismas reglas, que se han puesto de acuerdo y que tienen los mismos intereses. Una comunidad puede ser un grupo de personas o también otros seres vivos como los animales, una comunidad de gente que ya sea abiertamente o tácitamente se han puesto de acuerdo y viven bajo las mismas reglas. Y la iglesia también es una comunidad, es un grupo de personas que Dios convocó y que Dios llamó afuera. ¿Por qué decimos que Dios llamó afuera? Porque Dios nos llamó afuera del sistema de este mundo. Dios nos llamó afuera para establecer otra forma de vivir, otro gobierno, otro reino, otra perspectiva de vida, ¿sí? Entonces nosotros, la iglesia, hemos sido rescatados de diferentes lugares donde estábamos en oscuridad y Dios nos ha llamado fuera para demostrar que hay otra forma de vivir, que hay otra forma de hacer las cosas en este mundo, porque este mundo ha caído bajo el gobierno del maligno y todas las personas que no pertenecen a la iglesia, que no pertenecen al pueblo de Dios, que no pertenecen a esta comunidad, están viviendo de una manera que no es la manera de Dios. Por eso, ante la pregunta ¿para qué es la iglesia?, nosotros podríamos decir lo que dice en Romanos capítulo 12, versículo 2, cuando en la versión Reina Valera dice no os conforméis o no se conformen a este siglo, sino renovaos en el espíritu de la mente. En la versión Reina Valera contemporánea dice no adopten las costumbres de este mundo. En el lenguaje actual dice no vivan ya como vive todo el mundo. En la Dios habla hoy dice, no vivan ya según los criterios del tiempo presente. En la NBI dice, no se amolden al mundo actual. ¿Qué quiere decir entonces? Que la iglesia tiene un propósito, cada uno de los que formamos la iglesia tiene un propósito principal y elemental, que es mostrar que hay otra forma de vida, como decíamos recién. La iglesia es esa comunidad que tiene otros principios. La iglesia es esa comunidad que tiene otra forma de mirar la vida, que la mira por los ojos de Dios. Por eso el Señor nos dice, no se conformen a este siglo, no tomen la forma, no adopten las costumbres de este mundo. Dice, por el contrario, renuévense en su manera de pensar. Esto significa que los llamados afuera de este sistema debemos tener una actitud firme de no adaptarnos a lo que el sistema nos propone, porque nuestro llamado es superior. Nuestro llamado es superior. Podríamos poner muchísimos ejemplos de cómo vive la gente en este mundo y cómo deberíamos o cómo debemos o cómo vivimos los de la iglesia, los de la comunidad de Dios. La gente en este mundo vive perdida, quizás en los placeres, los más jóvenes, en diversiones, viviendo de acuerdo a los conceptos cada vez más equivocados, anti Dios en este tiempo, totalmente anti Dios. Y la iglesia es algo que
nos guiamos por la palabra de Dios y el Espíritu Santo vive en nosotros y muchísimas cosas podemos decir que están totalmente enfrentados a los principios de este mundo. Podríamos decir que la gente en este momento está afligida porque no se puede trabajar, no hay ganancias, o no hay ingresos, o no se pagan los servicios, los impuestos y tantas cosas que el mundo ha ido evolucionando y que nos hemos ido alejando cada vez más de la simpleza de la vida de Dios. Entonces, son ejemplos nada más que pongo, simplemente para qué es la iglesia, para mostrar al mundo que hay vida, que hay otra vida, en este mundo y en la eternidad. Otro punto, ¿cómo vive esta comunidad? En el libro de los Hechos, capítulo 2, y le voy a pedir que lo busquemos, Hechos, capítulo 2, versículos 41, encontramos cómo empezó esta comunidad. Cómo empezó los primeros minutos de la comunidad. Aunque podríamos decir que esta comunidad comenzó desde el momento que Jesús comenzó con su ministerio. Podríamos decir que esta comunidad comenzó 3 años y medio antes de este momento. Pero ahora viene el momento de la primera explosión, del momento en que se empezó a mostrar lo que Dios realmente estaba planeando. Porque hasta este instante todo estaba, no digo en secreto, pero sí todo estaba muy oculto. Jesús había mostrado sus maravillas, sus milagros, su propósito, había muerto en esa cruz, venciendo el pecado, había resucitado, había estado un tiempo en el mundo mostrándose a diferentes tipos de personas. Y después le había dicho a sus discípulos bueno, él había ascendido, le había dicho a sus discípulos que se quedaran en Jerusalén, y se quedaron en Jerusalén, y a los 50 días descendió el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo descendió, empezó el gran movimiento que no paró hasta hoy. No para hasta hoy y no va a parar hasta la venida del Señor Jesucristo. El movimiento de la iglesia. Y los primeros minutos fueron así. Dice que descendió el Espíritu Santo, que los discípulos comenzaron a hablar en diferentes idiomas, que había gente justo en una fiesta, esa fiesta de Pentecostés, donde se habían reunido en Jerusalén muchísimas personas de diferentes naciones, aunque eran judíos de diferentes naciones, que hablaban diferentes idiomas. Entonces, cuando descendió el Espíritu Santo, ellos escuchaban que se predicaba el Evangelio de Jesucristo en su idioma y quedaron maravillados. Y sobre todo porque eran gente muy sencilla, que no eran muy estudiosos, los que hablaban esos idiomas. Entonces Pedro da un discurso enorme, muy bueno, y muchísima gente dice en el versículo 41, Hechos 2:41, dice: así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. La primera conquista de la iglesia. Dice la palabra, y vamos anotando, los que quieran ir anotando, ya seguramente están anotando. Dice, recibieron la palabra, fueron bautizados y se añadieron. Comenzaron a formar parte de la comunidad de Dios, del pueblo de Dios, del pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Comenzaron a formar parte de ese pueblo. ¿Quiénes? Los que recibieron la palabra, se bautizaron y decidieron añadirse. 3 condiciones importantes que no vamos a entrar en detalles ahora, pero son muy importantes. Una persona que recibe la palabra, se bautiza, da el paso de compromiso y de testimonio
con Dios de su parte, el paso que tiene que dar, se bautiza y después se añade a la iglesia. ¿Sí? No se puede, una persona no se bautiza antes de recibir la palabra. Por eso es que creemos y estamos seguros, convencidos que la palabra de Dios nos enseña que el bautismo debe ser una persona que racionalmente recibe la palabra, la piensa, la medita, la acepta y decide bautizarse. No forma parte de la iglesia una persona que se bautiza en su desconocimiento o en su inocencia o en su falta de conciencia. No forma parte de la iglesia. Quiere decir que un niño que lo bauticen en su infancia no forma parte de la iglesia. Quizás los padres sí, no sé, pero él no. Ni tampoco se le culpa de pecado en la inocencia. Pero la forma de Dios es recibir la palabra, bautizarse y añadirse, integrarse a la iglesia. Punto 2, dice que perseveraban, versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Quiero decir que la doctrina de los apóstoles son las enseñanzas de Jesús. Si usted quiere conocer la doctrina de la iglesia, puede leer los evangelios, puede leer las cartas del Nuevo Testamento, las cartas de Pablo, de Juan, de Pedro, de Santiago, y ahí van a conocer toda la doctrina. Pero principalmente Jesús empezó a hablarnos de su doctrina, a hablarnos de este nuevo reino en el libro de Mateo capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7. Ahí usted se va a encontrar de que empieza un mundo diferente. Una forma de ver la vida diferente, una forma de pensar, de actuar diferente, totalmente diferente a lo que el mundo estaba acostumbrado. Por eso era tan confrontativo con el sistema religioso y pagano, mundano, también de ese momento. ¿Sí? Así que si usted quiere conocer la doctrina, puede leer los evangelios, Mateo capítulo 5, 6 y 7, puede empezar por ahí. Dice que perseveraban en la doctrina. Esta palabra perseverar nos está hablando de hacer un esfuerzo por estar. Nos está diciendo, están esforzándose, están teniendo un compromiso extra por permanecer en la doctrina, por hacer, por cumplir las enseñanzas de la palabra de Dios. Las enseñanzas de Jesús y las enseñanzas de los apóstoles. Pero no solamente perseveraban en la doctrina, sino que dice en la comunión unos con otros. Podríamos decir, dice, perseveraban en la doctrina, y yo entiendo que también perseveraban en la comunión unos con otros. Y la verdad, en este momento, yo no sé cuánto vamos, pero me sorprendí, en este punto me sorprendí cuántas enseñanzas hay en el Nuevo Testamento de cómo debe ser la vida en comunidad. Y por eso entiendo que para algunas personas es tan difícil vivir en comunidad. Miren, estamos viviendo un tiempo donde se nos ha separado, donde hemos sido, los templos han sido cerrados. Yo en este momento estoy grabando aquí en el templo porque es el lugar más tranquilo y más apropiado y más acondicionado que tengo para grabar. Me vengo aquí, estoy solito, grabando esta palabra. Y veo las sillas aquí y los extraño. Se extrañan los abrazos, se extrañan los saludos, se extrañan las conversaciones, las miradas. Mire, últimamente estoy extrañando las miradas. Y uno dice, y sí, extraño los abrazos, pero yo extraño hoy las miradas, esa devolución, esa
esas miradas de que alguien me entiende lo que estoy diciendo. Yo hoy estoy hablando y ojalá que me esté expresando bien y usted me esté entendiendo lo que estoy diciendo. Pero cuando hablamos a la comunidad que está presente, uno mira y una mirada, una respuesta de una persona, a uno lo alienta a decir, está entendiendo, sigo adelante. Extraño las miradas. Extrañamos las reuniones de oración, como decía Maxi en uno de los podcasts que hicimos. Extrañamos los momentos donde oramos unos por otros, extrañamos dar motivo de oración y decir, necesito esto. Extrañamos las conversaciones, extrañamos compartir la hermandad. La mayoría parece que extrañamos y buscamos de alguna manera reemplazar esa comunión, esa unidad que teníamos antes de todo esto que está pasando, quizás hablándonos por teléfono, haciendo videollamadas, mandándonos mensajes. Miren, yo vivo, quiero decirle que mi trabajo se ha encauzado todo por el celular. Muchísima gente me consulta, me pide oración, me comparte cosas. Estoy feliz de poder hacerlo, aunque sea de esta manera. Y desde la mañana a la noche y a veces a la madrugada me llegan mensajes y cuando me despierto a la mañana los respondo y así vamos llevando y nos pasamos videos y nos compartims cosas y nos compartimos prédicas y testimonios y prédicas de otros hermanos y todo se ha encerrado en el celular, en las comunicaciones de esta manera. Pero hay gente que no le cuesta vivir en esta comunidad. No se adapta todavía a vivir en este tipo de comunidad. Ahora, es impresionante la cantidad de veces que la Biblia dice unos con otros. Unos con otros. Quiero decirles que no se pertenece a una comunidad si no se está unido a esa comunidad. No se pertenece a una comunidad si no se está unido a esa comunidad. No se pertenece a la iglesia si no la necesitamos o no vivimos bien sin ella. Puede haber gente que esta pandemia o esta separación, mejor dicho, este aislamiento obligatorio que estamos teniendo, no le haya hecho daño y no haya sentido cambios al faltarle la iglesia. Pero hay muchísima gente, estoy seguro, hay muchísima gente que ha sentido la ausencia de la comunidad. Y si vos te has sentido la ausencia, quiero decirte que hay algo de Dios en vos. Hay algo de Dios en vos. Si has extrañado, si necesitas no solo las reuniones de los domingos, sino necesitas reunirte con un hermano, con una hermana de la iglesia, ir a tomar un café, ir a comer algo, juntarte con tu familia y otra familia. Si lo has extrañado, si lo has necesitado, es porque hay algo dentro de tu corazón que te está demostrando que formas parte de la iglesia, de la comunidad. No es el propósito de Dios que vivamos como estamos viviendo ahora. Si bien nos hemos adaptado, yo le doy gracias al Señor por su gracia, y por esa fuerza extra que nos ha dado para poder soportar todo lo que estamos viviendo. Y hemos aprovechado muchos de nosotros para leer libros, para escuchar prédicas, para orar, encerrarnos a orar y pasar más tiempo en comunión con Dios, para tranquilizarnos, para replantearnos muchas cosas. Hemos aprovechado este tiempo para eso. Quiero decirte que no es el propósito de Dios que sigamos viviendo así, o sea, separados.
sí que nos replanteemos muchas cosas, sí que le dediquemos más tiempo a la oración y a la intimidad con el Padre, sí que podamos nutrirnos más de la palabra de Dios, sí que podamos leer libros y alimentarnos de una buena literatura que nos lleve y nos motive y nos enseñe cosas. Sí, eso sí. Pero que estemos separados no es el propósito de Dios. Dios nos llamó, como decíamos al principio, de diferentes situaciones a cada uno de nosotros y nos reunió, nos convocó de los 4 puntos cardinales, nos convocó en un pueblo. Dios quiere que seamos un pueblo y que sigamos así unidos. Así que no te acostumbres a estar separado de tu hermano. Mira, yo te voy a dar unos ejemplos, lo voy a leer rápidamente. Después, si alguien lo necesita, ya sabe cómo pedírmelo. Quizás tengan mi teléfono, quizás puedan comunicarse con alguien cercano a mí, o quizás si estás viendo este video por YouTube y podés anotar en tus comentarios y querés que te dé estos versículos que voy a leer rápidamente para no demorarme, podés pedírmelo. Romanos 12:10 dice, amaos los unos a los otros, prefiriéndoos los unos a los otros. Amaos y prefiriéndoos los unos a los otros. En 1 Pedro 4:9 dice, hospedándoos, o sea, recibiéndose en su casa unos a otros. En Efesios 4:2 dice, sopórtense los unos a los otros con paciencia y amor. En 1 Corintios 16:20 y Romanos 16:16 y en otros versículos más que encontré dice, salúdense los unos a los otros con un beso santo. En Colosenses 3:9 dice, no se mientan los unos a los otros, o sea, díganse la verdad unos a otros. En 1 Tesalonicenses 5:18 dice, aliéntense los unos a los otros. En Romanos 15:7 dice, recíbanse los unos a los otros. En Gálatas 5:13 dice, sírvanse, servíos los unos a los otros. En Juan 13:14 dice, Jesús nos da el ejemplo y nos dice, lávense los pies los unos a los otros, que está hablando de una verdad muy profunda de la palabra de Dios, que no es solamente el hecho de lavarse los pies físicamente, sino de limpiarse de los pecados. Romanos 14:13 dice, no se juzguen los unos a los otros. En Hebreos 3:13 dice, exhórtense o enséñense o llámense la atención los unos a los otros. En Gálatas 5:26 dice, no se irriten los unos a los otros. En 1 Tesalonicenses 5:11 dice, anímense y edifíquense los unos a los otros. Ahora, ¿cómo se puede hacer todo esto separado? No se puede hacer. Sigue diciendo en Gálatas 5:15 dice, no se muerdan ni se coman los unos a los otros, porque si lo hacen se consumen los unos a los otros. Por eso muchas veces hay gente que prefiere vivir fuera de la comunidad, porque fuera de la comunidad le va mejor. ¿Por qué? Porque a veces nos llevamos mal. Entonces solo nos llevamos mejor. Pero no es el propósito de Dios, porque Dios ha formado la comunidad, justamente para eso formó la comunidad, para matarnos a nuestros propios pecados, a nuestros propios egoísmos, a nuestras propias prioridades. Y para limarnos, como hemos dicho muchísimas veces, el proverbio dice que el hierro con el hierro se afilan y el hombre con el hombre se perfecciona. No hay forma de que nos perfeccionemos unos a otros, unos con otros, si estamos separados. Entiendo que muchas personas están felices hoy de que no ven a nadie, ni de los vecinos, ni de los parientes, ni de la iglesia. Pero no es lo normal. Si estás feliz porque estás aislado, algo te pasa, algún problema tenés. No es normal. En
En Colosenses 3:13 dice, sopórtense los unos a los otros y perdónense los unos a los otros. En Romanos 15:14 dice, amonéstense, que quiere decir llámense la atención, pongan los pensamientos en la mente del otro, eso es amonestar los unos a los otros. En Efesios 4:32 dice, sean benignos unos a otros, misericordiosos, perdónense unos a otros como también Cristo lo perdonó. ¿Cómo se puede practicar todo esto separados? No es el propósito de Dios que estemos separados. Efesios 5:21 dice, sométanse unos a otros. En Santiago 5:16 dice, confiésense las ofensas y los pecados unos a otros. En 1 Corintios 11:53 dice, espérense unos a otros. Esto nos habla de tenernos paciencia. En Gálatas 6:2 dice, sobrelleven las cargas los unos de los otros. Entonces, ¿qué es esta comunidad? Es un grupo de personas que tenemos objetivos en común, proyectos en común, una vida en común, un Señor en común, una meta en común. Y si vos querés formar parte de este pueblo, la puerta es Jesucristo, entrar e integrarte a la iglesia. ¿Cómo? Pidiendo perdón por tus pecados, aceptando a Jesucristo como tu Salvador, te bautizás y formas parte de la iglesia como lo hicieron al principio. Es una hermosa comunidad. Yo te invito a que vengas. Yo te invito a que te integres. ¿Por qué? Porque la iglesia es lo mejor que Dios ha creado para que nosotros tengamos un pasar por este mundo con un propósito, y más allá del propósito para este mundo está el propósito eterno. Entonces, ¿qué es este pasar por este mundo? Es una preparación para lo que Dios tiene para nosotros cuando pasemos de aquí al otro lado, que pronto va a suceder. Por eso la permanencia, dice, y la perseverancia en la comunión unos con otros, dice que perseveraban en la comunión unos con otros, es tan importante. ¿Por qué? Porque una persona que persevera en permanecer unido en la común unión, eso es comunión, en la unión en común con los demás, a pesar de que nos lastimen, a pesar de que nos miren mal, a pesar de que nos hieran, a pesar de que pasen cosas, una persona que permanece, que persevera, que hace un esfuerzo extra para permanecer, es una persona que realmente tiene a Cristo en su corazón, que pertenece a una comunidad. Es lo más lindo que nos ha pasado en la vida, pertenecer a esta comunidad. Yo estoy entusiasmado con esta comunidad. Y lo que está pasando en este momento, lo único que me hace es ver y sentir que necesito cada día esta comunidad. Que no podemos vivir sin esta comunidad, que no es normal vivir así y que debemos prepararnos para estos tiempos que vienen, porque van a ser difíciles, pero vamos a necesitar estar unidos a esta comunidad. Yo estoy convencido que el que se deja llevar por la corriente, el que se deja llevar por los intereses de este mundo, así sea descansar o ganar dinero, se va a perder. Se va a perder la bendición de pertenecer a la comunidad. No estoy hablando de la salvación, estoy hablando de perderse en el sentido de perder la bendición de la comunión. Yo no soy quien para decir quién es salvo o quién no. Sigo porque quiero terminar. Dice que perseveraban en el partimiento del pan. Perseveraban en la doctrina, perseveraban en la comunión, estoy leyendo el versículo 42, perseveraban en el partimiento del pan. ¿Qué es el partimiento del pan? La cena del Señor. ¿Qué es la cena del Señor? El momento donde básicamente hacemos dos cosas. Primero recordamos a Jesús, según 1 Corintios 11:26, recordamos a Jesús,
su muerte en la cruz, ese momento, hacemos memoria y entre nosotros nos decimos, recordamos a nuestro Señor, adoramos al Señor, le agradecemos. Traemos a nuestra mente de nuevo cuando partimos el pan y cuando bebemos de la copa ese sacrificio que hizo Jesús por nosotros. Lo recordamos, nos emocionamos, le volvemos a agradecer, así sea una vez al mes, una vez a la semana, 2 veces a la semana, cuando nos reunimos como iglesia y a veces en las casas, como dice la Biblia, que se hacía. Recordaban, pero también hacían otra cosa, anunciaban la muerte de Jesús. Y esto no es difícil de explicar, es difícil de entender a simple vista por este juego de palabras. Anunciar la muerte de Jesús, pero ¿cómo la muerte de Jesús no fue? Ya antes sí, pero te estoy diciendo que la muerte de Jesús todavía sigue vigente para salvarte la vida. Entonces cuando nosotros nos reunimos como iglesia, que no lo debemos perder, no lo tenemos que perder. De ninguna manera los tenemos que perder. De participar de la cena del Señor, de participar del pan y del vino, recordamos a Jesús, pero también le anunciamos a los demás que todavía hay esperanza. ¿Bien? Y dice que perseveraban en las oraciones. También. Perseveran en el partimiento del pan y en las oraciones. Y la perseverancia en las oraciones es fundamental, importantísimo. Perseverar en las oraciones. Dice que este pueblo oraba unido y se abrían puertas. Se rompían cadenas como se rompieron las cadenas de los apóstoles cuando estuvieron presos. Se abrían las puertas de la cárcel cuando el pueblo de Dios oraba. Se sanaban los enfermos cuando el pueblo de Dios oraba. Se producían milagros como los que había hecho Jesús cuando el pueblo de Dios oraba. Perseveraban en las oraciones. Y quiero decirte algo que sentí desde el primer momento que empezó este problema del virus. Esto es algo que Dios sí realmente permitió y está en el propósito de Dios como parte de los padecimientos que el mundo va a empezar a tener antes de la segunda venida de Cristo. Yo no sé si el Señor vendrá este año o el año que viene, pero sé que muy pronto el Señor va a volver, que todas las profecías se han cumplido ya y que nosotros como iglesia nos tenemos que preparar, limpiar nuestras vestiduras, santificarnos, dejar el pecado, servir al Señor en este tiempo, despertarnos del sueño, levantarnos, tenemos que levantarnos. Hermanos, no podemos estar aprovechando esta pandemia, este tiempo de distanciamiento en nuestros hogares para mirar series. No podemos estar aprovechando para dormir, no podemos estar aprovechando para hacer negocios. Este es el momento de estar en intimidad con el Señor, este es el momento de prepararnos, de afilar nuestras almas, de limpiar nuestras vestiduras, de ponernos la armadura y de luchar la última batalla antes de la cosecha final. Antes de la cosecha final. Yo por lo menos para eso me estoy preparando y para eso quiero que se prepare la iglesia o el pueblo o la pequeña comunidad en la que el Señor me ha permitido influenciar o enseñar de alguna manera. Me encantaría, hermanos, de que pase lo que pase. Seguramente va a pasar este tiempo y vamos a volver a reunirnos, pero solo hasta la próxima. Solo hasta la próxima. A partir de este momento se empezarán a desencadenar en el mundo acontecimientos difíciles. Y esto que estamos viviendo es una subordinación, no es una persecución. Es una subordinación a las autoridades. El Señor nos enseña en su palabra que debemos respetar las autoridades. Y yo, por amor a la comunidad en la que vivo, tengo que usar tapabocas,
tengo que lavarme las manos seguido, tengo que usar alcohol en gel, tengo que tratar de tener contacto lo menos posible con las personas. Pero va a llegar un momento que esto no va a ser una subordinación, va a ser una persecución. Y se van a apoderar de las redes sociales, se van a apoderar del internet, y todo lo que hoy hacemos por internet no lo vamos a poder hacer. Entonces vamos a necesitar del discernimiento y de la guía del Espíritu Santo para reunirnos, para orar, para pasar tiempo juntos. Porque la iglesia tiene que seguir así como ha venido. Así como ha venido. Quizás más, seguramente más simple, seguramente menos enredada en los negocios de este mundo, seguramente menos involucrada en grandes eventos donde gastamos millones y millones de pesos y de dólares, en la sencillez de una casa de familia, en la sencillez de alrededor de una mesa con una taza de té. Eso va a ser la iglesia, pero nos vamos a tener que reunir, nos vamos a tener que encontrar, porque es el propósito de Dios. Vamos a tener que seguir orando. No podemos resignar lo que es la iglesia, esa comunidad, porque nos vayan a subordinar o porque nos vayan a perseguir. Porque justamente en todo el libro de los Hechos nos encontramos con gente que pagó con el precio de su vida el no respetar hasta ese punto a las autoridades. O sea, estamos al límite, ¿eh? Usted piénselo a lo que le estoy diciendo. No estoy llamando a una rebelión, no estoy llamando a que salgamos de nuestras casas, permanezcamos hasta que nos digan, por amor a la comunidad, por el tema de la salud. Pero va a llegar un momento que no va a ser la salud, va a ser otra cosa, va a ser las ideologías y nos van a perseguir. Y si nosotros nos guardamos en nuestras casas, vamos a estar quedándonos afuera de la comunidad de Dios. Bien. Punto 6, en el versículo 46, dice que vendían y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y el 47 dice, alabando a Dios. Yo quiero pensar que cuando se reunían, alababan a Dios, perseveraban en alabar a Dios. Y ya hemos hablado las últimas veces que nos reuníamos de lo que era alabar y adorar. Alabar y adorar rompe ataduras, rompe cadenas, son las llaves que abren los cielos y nos colocan en una posición diferente ante el problema y ante la dificultad. Esto es la clave, hermano, de lo que estábamos hablando recién. Si nosotros no alabamos a Dios, cualquiera nos zapatea y nos escondemos abajo de la cama. Si nosotros no adoramos a Dios, cualquiera nos convence de que el problema es gigante y nosotros nos tenemos que subordinar. Entonces yo le invito que en este tiempo aproveche para alabar y adorar a Dios. Alabar y adorar a Dios. ¿Qué es alabar y adorar a Dios? Conocerle y hablarle y decirle lo grande, que lo hermoso, lo maravilloso, lo poderoso, los atributos de Dios, decirle y agradecerle y admirarlo y contemplarlo. Eso es. Dedíquese a eso. Dedíquese a eso. Que no es decir, bueno, a ver en qué me habla Dios hoy y empiezo a leer. No es eso. Tampoco es comprarse un librito devocional y leer los devocionales toda la mañana. Tampoco es solamente decir, bueno, hoy me toca Mateo 25, leo Mateo 25. Mañana me toca el 26, leo el 26. Está buenísimo que hagamos todo eso. Pero no es eso, alabar y adorar a Dios. Alabar y adorar a Dios es pasar tiempo con el Padre, conocer al Padre, admirar al Padre, contemplar al Padre, amar al Padre. Alababan a Dios. Y dice que tenían favor con todo el pueblo. Y con esto voy a terminar porque se va a hacer muy, muy extenso. Tenían favor con todo el pueblo, con todo el pueblo. ¿Qué quiere decir con esto?
que entre todo lo que hacían para adentro de la comunidad, también hacían cosas para afuera de la comunidad, como nosotros estamos haciendo hoy con el comedor comunitario que estamos ya hace 2 semanas. ¿Por qué? Porque hemos visto la necesidad y el hambre. Y no solo en este momento, sino en las semanas que vienen, que van a venir. Porque la gente ya se quedó sin plata hace rato. Y el gobierno se quedó sin plata hace rato. Y las empresas se quedaron sin dinero, sin recursos hace rato. Y ahora se va a empezar a ver. Y ahora el Señor nos está sosteniendo. Hasta ahora el Señor nos está sosteniendo. Y debemos unirnos unirnos como comunidad y demostrar que somos una comunidad de amor, de brazo extendido. Que tenemos favor para con todo el pueblo. ¿Para con quién? Y para con los que yo les hago un análisis exhaustivo y le conozco y le mando los inspectores a la casa y gente que se le pare al frente y vea que no haga nada de lo que yo no estoy de acuerdo. Entonces, no, con todo el pueblo. Tenemos que tener favor con todo, porque lo que recibimos de gracia, lo tenemos que dar de gracia. Sí tenemos que ser equitativos en cómo repartimos los recursos que tenemos, pero no podemos andar juzgando a todo el mundo de acuerdo a nuestros conceptos. Decir, no, a aquel no le doy porque aquel hace esto que yo no estoy de acuerdo. Eso se llama mezquindad generalmente. Dice que la iglesia tenía favor con todo el pueblo. Con todo el pueblo. Y cuando eso sucede, cuando la comunidad está unida, cuando la comunidad ora, cuando la comunidad persevera en la doctrina de los apóstoles, persevera en la comunión, cuando la comunidad alaba a Dios y adora a Dios, aunque les toque la adversidad de estar separados momentáneamente, dice y termina diciendo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Gloria a Dios, porque no es solamente decir la iglesia va a crecer, no, porque creo que va a llegar un momento que no vamos a ver ni siquiera la iglesia crecer. Vamos a ver las almas que se salven, porque el propósito no es que la iglesia crezca, sino que las almas se salven. Amén. La iglesia va a crecer como consecuencia de las almas salvadas. Y las almas se van a salvar como consecuencia de todo lo demás que acabo de decir, que no lo voy a volver a repetir. Hermanos y hermanas queridas, lo único que les quiero decir, entusiásmense con la iglesia de Jesucristo. No se dejen enfriar por el frío del aislamiento social. No dejen que el enemigo los turbe con todas las noticias perturbadoras de los problemas y de las muertes y de las dificultades económicas que estamos teniendo. No se desanimen pensando que están solos, pertenecen a una comunidad. Comunicate con la comunidad. Si no lo podemos reunir, llama por teléfono o hace reuniones de oración por WhatsApp, llama y hace videollamadas, hacete ver. No te quedes sola, no te quedes solo. Comunicate con la comunidad. Perteneces a una comunidad y recibí la bendición, viví en la bendición de disfrutar de la comunidad que es la iglesia de Jesucristo. Es el propósito de Dios. No quiero seguir, tengo mucho para decir, tengo mucho más. Quisiera decir mucho más. Quisiera motivarte a que te entusiasme para muchas cosas más, para servir a Dios, para prepararte, para conocer la palabra, para estudiar la palabra, pero hasta aquí llego. Creo que Dios puede hablar a tu corazón. Creo que Dios nos ha hablado a nuestros corazones. Perdón por lo extenso. Nunca he sido tan extenso. Sé que me van a retar varios, desde las personas que editan el video hasta quizás aquellos que se hayan cansado ya de escucharme. Pero sé que esta palabra es importante de decir, porque pertenecemos a una comunidad. No vivamos como si no perteneciéramos a ella. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, por tu presencia, por tu amor.
por tu gracia, Señor. Te damos gracias por la iglesia de Jesucristo. Bendecimos, Señor, a la iglesia de Jesucristo que está dispersa en el mundo, en cada rincón del mundo. Bendecimos a esa iglesia que en estos meses hemos sido separados, distanciados, hemos sido puestos a prueba. Bendecimos a cada persona que ha sido bautizada en el nombre de Jesús. Bendecimos a cada persona en el mundo que ha recibido a Jesús en su corazón. Bendecimos a cada músico, bendecimos, Señor, a cada predicador, bendecimos a cada maestro, cada maestra de escuela bíblica. Bendecimos, Señor, a cada persona que estaba o está asistiendo a las escuelas de enseñanza. Señor, bendecimos a cada célula, a cada líder de célula. Bendecimos, Señor, a cada profeta. Bendecimos, Señor, a aquellos que se han quedado con mucho amor para dar. Pero también bendecimos, Señor, y atraemos a aquellas personas que se están enfriando y que le está dando lo mismo pertenecer o no pertenecer. Atraemos y Señor, queremos que le pongas en sus corazones el hambre y la sed de pertenecer a tu iglesia, Señor. Y también, Señor, atraemos y llamamos a los que están dispersos en el norte, en el sur, en el este y en el oeste, que se van a salvar por tu palabra en estos últimos tiempos antes de tu venida. Bendecimos a la iglesia de Cristo, bendecimos a la novia de Cristo, bendecimos, Señor, a la esposa del Cordero. La bendecimos, Señor, la bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano querido, Dios te bendiga, Dios esté con vos en esta semana. Pensá en todo esto que hemos hablado. Y si ha sido largo, te pido que lo veas en 2 o 3 veces nuevamente a este video y que anotes todas las palabras porque es muy importante para tu vida. Dios te bendiga. Muchas gracias.